Pagliero, una sobreviviente de la dictadura. Le vamos a hacer una entrevista porque estamos haciendo un trabajo para una materia del colegio. Estamos estudiando educación primaria. Bueno, vamos a empezar. Muy bien. Bueno, primero les agradezco, porque es muy importante difundir lo que pasó. Yo soy técnica química industrial, estudié en la Universidad de Córdoba. Yo me recibí en el 66, pero en aquella época tuvimos la suerte de hijos de gente humilde poder ir a la universidad. En ese momento, luego vino, bueno, la dictadura de Onganía, pero éramos muchísimos los chicos por ejemplo, mi papá era empleado rural y mi mamá modista, y bueno, yo también, por una ayuda de una tía en Córdoba que tenía pensión, pude estudiar, eran 3 años nada más, recibí de técnica química industrial. Elegí esa carrera, o sea, nosotros no teníamos la información de carreras como ahora, había muy pocas carreras, pero una chica que vivía en la pensión de mi tía había estudiado, a mí me gustaba química y bueno, y me enganché. Lamentablemente la educación era muy retrógrada, empezaban a salir las balanzas con toda la nueva metodología y nosotros todavía seguíamos practicando con las viejas balanzas de pesas. Entonces cuando nos recibimos nos dimos con que en las fábricas ya se había actualizado la tecnología y nosotros salíamos de la universidad sin actualización. Entonces, que hacia un taxista, bueno, yo me empleé en el comercio, empecé a trabajar en el comercio. Nunca tuve práctica en un laboratorio, o sea, bueno, practiqué en un laboratorio de ¿cómo se llama? Laboratorio de análisis humano, digamos, ¿no? Análisis clínico, por una amiga que yo quise ir a practicar el tema del microscopio, pero no entraba en la fábrica porque no nos aprobaban. Porque Santa Fe tenía muy buena educación y nosotros no, entonces ingresaban los de Santa Fe, nosotros no ingresábamos. Fue la época del Cordobazo, fue la época en una época de mucha actividad política, teníamos una influencia de lo que era Vietnam, de lo que era la guerra de Vietnam, de lo que era la revolución cubana, conseguías libros, ibas a charlas, conferencias, era imposible no estar, no vincularte con política, ¿no? Mi papá me había dicho, son 3 años más, no te puedo bancar. Entonces me esforcé mucho en esos 3 años, terminé mi carrera. Y bueno, yo ya había actividad política en la universidad, ya se hacían reuniones, ya había grupos estudiantiles, sobre todo de izquierda, pero yo nunca participaba. Yo vengo mi papá, no mi mamá, mi papá era comunista, por influencia de un hermano de él que era ferroviario. Mi papá venía del peronismo, pero se hizo comunista de Rusia. Y había, por ejemplo, tomas de facultades, pero yo nunca participé de eso. Me recibí, entré a trabajar en un comercio que vendía artículos de medicina, y ahí en un colectivo mi marido me hizo el levante. Es decir, yo venía con unos libros de abogacía que eran de una prima mía que me había devuelto una amiga de ella, venía en el colectivo, y él se arrimó y me dice, ¿estás estudiando abogacía? No, bueno, y nos pusimos a charlar y ahí empezamos a salir. Él estaba recién recibido de abogado. Empezamos a salir, pero él tenía la inquietud, o sea, yo tenía mucha influencia comunista y él no, él venía de una familia muy burguesa, muy cristiana, y buscábamos un lugar paramilitar, sobre todo él, ¿no? Más que yo. Así fuimos de grupo en grupo, y ya te digo, había una actividad permanente, había todo lo que buscabas, como ahora, ¿viste? Que vos conseguís el libro que querés, la charla que querés, o sea, teníamos mucha libertad, a pesar de que es una contradicción, porque nos reprimían en la universidad, ¿no? Y cuando se tomaban las universidades, venía la Policía Federal, nos reprimía, nos daba palo, nos detenía, pero bueno, pero conseguíamos libros, conseguíamos películas, conseguíamos obras de teatro.
y era juntarnos y charlar y hablar del último libro de Marshall, me acuerdo de Adán Buenos Aires, de todos esos libros que leíamos. Y a través de un amigo, de un compañero de estudios de Carlos, Pablo Bernal, que también está desaparecido, entramos en Vanguardia Comunista. Ahí empezamos a militar. En cuanto al tema de los profesores o algún docente, no notábamos, o sea, estaba la militancia por un lado, pero todavía no estaba ese control que sí se ejerció después con el golpe del 76. Si había o no había, yo no lo notaba, o sea, nosotros podíamos hacer actividad, yo no la hice, pero se podía hacer actividad y seguías estando en la universidad y todo esto. Sí había represión. Pero yo ya te digo, no noté que nos ficharan. Seguramente quien estaba en la actividad estaba fichado, eso no, eso cae de maduro. Nuestros ideales políticos eran lograr una sociedad mejor. Nosotros queríamos el socialismo. ¿Socialismo qué es? La eliminación de la riqueza. O sea que todos los bienes sean del Estado, la fábrica, todos seamos obreros. No que uno se enriquezca con el trabajo del otro. Eso, nosotros teníamos como guía la Revolución China, como enemigo principal el imperialismo norteamericano, que era quien nos dominaba a nosotros. Y sí, sigo sosteniendo lo mismo con matices. Y ahora hay otro mundo. Nuestras ideas quedaron allá, con la historia aquella. Nosotros Vanguardia Comunista no estaba con la guerrilla, con las armas en ese momento, como ERP o Montoneros. Considerábamos que no era el momento, pero había una influencia internacional. En ese momento en África se estaban llevando a cabo fuertes revoluciones armadas, donde los países se liberaban de las colonias inglesas, el colonialismo inglés, francés, holandés. Entonces, en América, toda América había guerrilla, en toda América había guerrilla peleando por la liberación de nuestros países, ¿no? Con ese criterio de la instauración del socialismo de distintas formas, alguno modelo cubano, otro modelo chino, modelo ruso, bueno, más o menos eso era lo que se estaba llevando. Era un contexto, no podías salirte del contexto, era difícil salirte del contexto. En cuanto al tema del riesgo que corríamos, no, o sea, sabíamos que nos podía pasar, pero era mucho más fuerte el ideal de lograr una sociedad más justa, y para eso militábamos en la fábrica. Carlos yo prácticamente no tenía militancia, yo lo acompañaba mucho a él, formaba parte de las comisiones que trabajaban junto con otras agrupaciones como Montonero, con cualquiera, Montonero, Partido Comunista, PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, PCT, Partido Comunista Revolucionario, o sea, todas las agrupaciones que habíamos formado una comisión para pelear, para tratar de lograr y para juntar plata para que los familiares pudieran ir a visitar a sus detenidos que estaban en el sur, en Trelew, que eran los detenidos de lo que fue el Cordobazo. Entonces, Carlos formó parte de un grupo de abogados, o sea, está el colegio de abogados. El colegio de abogados siempre es la aristocracia, ¿no es cierto? La que hace los negocios, la que está prendida con las grandes empresas. Y ellos formaron un grupo de abogados que defendía presos políticos sin cobrar, ¿no? Y además eran abogados de gremios, abogados paritarios. Carlos, por ejemplo, fue abogado paritario de industria mecánica del Estado, que después Menem privatizó, donde se fabricaba el rastrojero, ¿no? Apoyábamos cuanta movilización había una lucha por un lado de los trabajadores y por el otro lado del estudiantil, que fue lo que confluyó y hizo el Cordobazo.
Eso en Córdoba, pero también en todo el país. Se hizo el Rosariazo, el Mendozazo, qué sé yo, el Correntinazo, en todas partes. En San Francisco hubo, que eso es lo que tenemos que rescatar, ¿no? Empecemos a rescatar, porque en San Francisco hubo una movilización muy grande, ¿no? Que nosotros lo ignoramos, porque tratan de que ignoremos para que no tengamos ni conciencia ni memoria, ¿no? Y bueno, a partir de allí, el partido lo manda a Carlos a Ledesma, porque en Jujuy, porque necesitaban un abogado para el gremio. Entonces nos fuimos allá, ahí él desplegó la actividad que lo llevó, primero lo detuvieron, porque hubo una toma de un taller, lo acusa porque para defenderse el trabajador que hacía, tomaba de rehenes los jefes, para que la policía no los reprimiera. Entonces lo acusaron de ser el responsable de privación ilegítima de la libertad, le hacen el juicio, era en la época de Isabel Perón. Le hacen el juicio y el juez determina que no era culpable. Cuando está por salir de la cárcel lo ponen a disposición del Poder Ejecutivo. ¿Qué es esto? Es una herramienta que tenía el Poder Ejecutivo de sacar de la calle a personas que movilizaban gente. Carlos movilizaba gente, eran 11.000 trabajadores, con el sindicato, por supuesto, ¿no? Él era el abogado nada más. Y las actividades guerrilleras, el copamiento a Catamarca, la fuga de guerrilleras en el Buen Pastor, de Córdoba, eso hizo que Isabel Perón le diera la custodia de todos los presos políticos que había en las cárceles argentinas a las Fuerzas Armadas. A partir de allí cambió todo. Es decir, a los 3-4 meses que lo detienen a Carlos, interviene en el sindicato. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el peronismo está formado por la rama femenina, la rama sindical, la rama política, la rama juventud. La rama sindical de las 62 organizaciones quería que el sindicato adhiriera a las 62 organizaciones. El sindicato de Ledesma no adhería a las 62 organizaciones, entonces quisieron, la tomaron, destituyeron a los dirigentes elegidos por los obreros. Y yo hasta ahí cobraba el sueldo, que el sueldo que nosotros habíamos dispuesto a cobrar era no como un profesional, sino como un obrero calificado. Es decir, Carlos era un obrero calificado. Y yo me acuerdo el discurso de él cuando lo nombraron, que dijo, yo tengo la obligación de devolver al pueblo trabajador lo que con sus impuestos hizo que yo estudiara. Entonces era una forma, ¿no? Nosotros vivíamos como un sueldo, como un obrero calificado. Y a pesar de que a Carlos lo detuvieron, no, me seguían pagando el sueldo hasta que intervinieron el sindicato y ahí me quedé en Pampa y la Vía. No conseguía trabajo porque estaban las listas negras. Es decir, yo me presentaba, me decían que sí, al otro día venían y decían no. Listo, se terminó, no tenés trabajo. Bueno, la cuestión es que intervienen las Fuerzas Armadas y a las detenidas políticas que estaban en el Buen Pastor, ustedes saben lo que es el Buen Pastor, es la cárcel para mujeres, manejada, si bien está, o sea, la plata la pone el Estado, pero las celadoras son del Estado, pero la administran las monjas. Las sacaron de ahí y las llevaron a la cárcel de hombres, o sea, había un pabellón de mujeres y había un pabellón de hombres. Lo que antes era el régimen común, que abrían las celdas a las 5 de la mañana, las cerraban a las 10 de la noche, podían estudiar, podían leer, o sea, por supuesto que los libros, yo me acuerdo que nosotros fraguábamos los libros, o sea, con un libro que no dijera nada, la tapa pasaba. Ahora un libro que hablara de comunismo, que eso que le cambiamos la tapa, ¿viste? Para pasar. Eso nos contaba una profe que... Exacto, hacíamos eso. Bueno, y los montos y los guerrilleros, que eran mucho más sofisticados que nosotros, en las carteras, doble fondo, en un montón de lados pasaban documentación. Nosotros éramos mucho más elementales en ese sentido. Bueno, y se terminó todo. O sea, tenían encierro total, lo sacaban un rato para salir al baño, tenía que pedir permiso, lo sacaban 15 minutos todos juntos a dar vuelta por el patio, o sea, un régimen absolutamente de encierro. Y los familiares, en lugar de ir a visitarlos sábado y domingo, como teníamos 3-4 horas, teníamos que ir al ejército, ahí te daban el permiso y te decían a la mañana, el lunes de 7 a 8 tiene visita y te sentaban
en la guardia interna, hay guardia externa y guardia interna en el penal, junto con todos los guardias alrededor y vos ahí charlando con tu familiar. Y empezaron a desaparecer camaradas míos adentro de la cárcel y fuera de la cárcel, y entonces Carlos me dijo, bueno, andate porque se pone muy peligroso. Mientras tanto, habían ido a averiguar el gerente del banco, que nosotros cobrábamos un cheque, entonces yo iba al banco provincia a cobrar, y el gerente me llamó y me dijo, vinieron a averiguar su cuenta. Teníamos las correspondencias abiertas, nos abrían toda la correspondencia. El dueño del departamento que yo alquilaba me dijo, me vinieron a presionar para que usted no alquile más el departamento, pero inclusive si no puede pagar, quédese igual. La cuestión es que se puso muy difícil, yo no tenía plata, y entonces un sindicalista que había sido despedido, que había comprado una roticería en Jujuy, me dijo, bueno, venite a vivir a mi casa y venite a trabajar a la roticería. Y después me consiguió una casa prefabricada sin luz ni agua en una villa y me fui a vivir a una villa ahí. Pero la situación era muy difícil porque yo me hacía la boba y me iba a visitar a los familiares de los presos a la hora de la comida para comer. No tenía plata, no tenía nada, no podía trabajar. Hasta que Carlos le pidió al padre, por favor, si me podía pasar alguna plata, y eso hizo que inclusive en la villa era peligroso, estaba yo sola, me podían hacer desaparecer, me fui a vivir a una pensión. Pero cuando Carlos me pidió que yo viniera, yo llegué acá, a los 2 días fue el golpe. Me fueron a buscar después me enteré, me fueron a buscar a la pensión, no me encontraron, y habíamos quedado con Carlos en que si la cosa se ponía difícil, me mandara a decir que tenía un fuerte dolor de oído. ¿Qué pasó? En septiembre, octubre, teníamos correspondencia tachada cuando ellos consideraban que había algo que no se podía decir. Nos hablábamos, escribíamos pelotudeces. Y me dijo que había un fuerte dolor de oído y nunca más supe nada, hasta fin de año que salió en la libertad de él en el diario, y yo dije, no, lo mataron, porque nosotros recibíamos amenazas de la AAA que nos iban a matar, que recibíamos plata, salían en la revista Cabildo, que era de la derecha, que era la AAA, la derecha del peronismo, que nosotros recibíamos plata de China, que vivíamos un primo sin trova, que nosotros que teníamos, no sé qué, un BMW, no sé, barbaridades. Entonces yo sabía que a Carlos lo habían matado. Le dije al padre que fuéramos a buscarlo, él consideraba que no, que había que esperar un telegrama. Cuando fuimos a la semana, me enteré que fuimos a la casa de los familiares que habían salido en la lista con Carlos, y ahí me enteré que habían sido todos trasladados a Devoto, menos Carlos. El padre pidió ir a hablar solo con el ¿cómo se llama? El general de la Bulgeroni, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Había ido también un hermano del papá de Carlos. Lo dejamos a él, fuimos a dar a la morgue y al hospital. Cuando volvimos se demoraba, entonces me dice, bueno, yo voy a ver qué pasó, como si está descompuesto. ¿Y vos qué haces? No, digo, yo voy también. Cuando entré me detuvieron. Me detuvieron, me llevaron me maltrataron fiero, me llevaron al comando radioeléctrico, que cuando se ve en la película La deuda interna, cuando torturan al papá del chiquito, si ven la película, ahí me tuvieron a mí, me encerraron en una habitación que entraba un colchón, sin nada de ventilación, nada. Esposada, estuve, no sé, creo que un mes y pico, no sé cuánto estuve ahí. Y en un momento dado vino un tipo, bueno, me vendaron los ojos, vino un tipo a tomarme declaración desde que nací hasta que me detuvieron. Un montón de veces y no me podía contradecir. Y me decían, no, vos no estás en Porteño, vos no estás en Porteño. Después me entero que llegaban notificaciones acá preguntando por mí, y que el juez Giraldi, junto con no sé qué policía era, le decían que no estaba yo acá, para protegerme. Entonces, claro, yo decía que sí estaba acá y yo recibía notificación que no. Bueno, vino un tipo y me dijo, ¿qué vino a hacer usted acá? Le digo, bueno, yo vine a buscar a mi marido. No, su marido se fue con una morocha, se fue al extranjero con una morocha.
De ahí al mes, bueno, ahí después me violaron, me pegaron, llamaban a los chicos para que me vengan a violar y los chicos me contaban que los llamaban. Y los chicos, digo, la policía provincial que nos cuidaba ahí, porque había otros, había varias habitaciones y cerradas y por ahí sentía grito y ponían música, pero que la estaban torturando. Y de ahí me pasaron a la cárcel, estuve 13 meses. Ahí vino un teniente Bulgeroni que hoy está implicado, está detenido por torturas, desapariciones. Empezó nuevamente la toma de declaraciones, pero ahí nunca me hicieron nada. Era nada más que al principio estaba con una señora, yo tenía 30, ella tenía 50, que era la mujer del capo del Partido Comunista, Cosentini, que ahora me enteré que se suicidó hace unos años. Ella no tenía nada que ver. Había denunciado la desaparición del marido a Videla con un telegrama y la metieron 5 meses la pobre mujer. Estaba destrozada y me destrozaba a mí. Y después llevaban el pabellón estaba todo libre, entonces había celadoras que me facilitaban la vida ahí adentro y había celadoras que si bien no me torturaban, me tenían, ¿cómo decirte? El reglamento, ¿no? 15 minutos de reglamento a la mañana, 15 minutos a la tarde, yo podía bañarme todos los días, salía a lavar la ropa, no tenía nada, lectura ni nada, pero las otras celadoras me traían lectura, yo les tejía, bueno, más o menos, ponían radio, escuchaban, venía un jefe piola, saquen a la señora tomamos mate, o sea, más o menos la pasé bien comparando con lo que pasó en los campos de concentración y todo lo demás. Y bueno, y después me dieron la libertad. No teníamos conciencia, sabíamos que nos torturaban, no teníamos conciencia, sabíamos que caíamos en sus manos y era un horror, no teníamos conciencia del horror. Sabíamos, pero nunca la realidad superior, el conocimiento que podíamos tener nosotros. Y me acuerdo que cuando salí, mi papá tenía la costumbre de escuchar radio extranjera, Radio Nederland, llegaba la noche del campo y se ponía con su radio que era grande así, onda corta, y escuchaba que había campos de concentración, que robaban a los chicos. Y yo le decía, no, papi, no es así, porque yo no lo había vivido. Yo no lo había vivido. Cuando me largaron, me dijeron que a Carlos lo habían matado, pero si yo decía algo iba a desaparecer yo y toda la familia. Así que nunca pude decir nada. Bueno, y fue muy duro insertarme en Porteña. La gente me tomaba como guerrillera. Había 2 o 3 personas con las que podía hablar. Cuando yo quería decir algo, me cambiaban de conversación, cambiaban de vereda. Por eso yo siempre cuando digo acá está la Pagliero, porque se codeaban y decían ahí va la Pagliero y va la Pagliero. O sea, muchos rumores de que mi marido, había no sé, decían vino el marido de Susana, estaba siempre vestido de cuero, ¿viste? Que yo tuve hijos y que los desconocí, o sea, historias novelescas, me fue muy duro, pero yo lo hice sin darme cuenta, ¿no? O sea, me terminé insertar, yo digo que me toleran, ¿no? No, me toleran. Y bueno, y después vino ¿En qué año se vino a Porteña? yo me vine, o sea, yo vine antes, yo vine unos días antes del golpe, ¿no? Sí. Después, fin de año, lo detienen a Carlos, yo me detienen el 29 del 76 a mí y me largan en el 77 en febrero. Y ahí me quedé siempre acá. Hasta imagínate lo que fue vivir no me daban trabajo. Acá nadie me dio trabajo. Nadie me dio trabajo. Nadie. Después, bueno, uno se va enterando de lo que comentaban, de lo que decían de aquí que allá, o sea, yo era la guerrillera, porque no entendían los matices, ¿no? Además habían metido, o sea, que éramos todos guerrilleros. Acá mataron cristianos, mataron gente que no tenía un corno que ver, abogados radicales, le pusieron bombas, o sea, era necesario eliminar toda esa gran masa de gente pensante y luchadora para después hacer lo que hizo Menem, que fue reventar el país, rifarlo, endeudarnos y terminar en el 2001 con una desocupación del 25%, todo rematado, todo vendido, porque ni siquiera fue vendido a precio real, fue regalado, ¿no?
Hoy día, bueno, felizmente, ¿qué hizo Alfonsín? Alfonsín comenzó con que fue la grandeza de Alfonsín de haber hecho el juicio a las juntas. A ver, hay que aclarar algo. Si nosotros cometimos un delito, deberían habernos juzgado por justicia. Es decir, un abogado, el Estado me acusa a mí de ser subversiva. Bueno, ¿por qué soy subversiva? Bueno, el abogado va a decir porque yo no soy subversiva. No, nos agarraban, nos chupaban, nos violaban. Las mujeres fuimos todas violadas. Nos reventaban, hay gente que tiene secuelas impresionantes, hay quienes no aguantaron y se suicidaron, hay quienes que no pueden hablar, hay chicos que los estamos recuperando todavía ahora con 40 años, o sea, hicieron lo que quisieron. Esto no es propio de la Argentina, esto ocurrió en toda América Latina porque esto fue un proyecto norteamericano. Y esto es lo que poco se dice, que la culpa acá es de los yanquis, porque acá había un enfrentamiento entre los rusos y los yanquis, nosotros pagábamos el pato en el medio. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Gracias a Alfonsín, es como que se entendió, entonces, viste, pudimos decir qué es lo que nos pasó, por qué nos pasó, lo que yo siempre le digo a los chicos. Esto no es que vos seas montonero ni seas comunista. Esto es que a vos no te tiene que pasar, pienses lo que pienses. El Estado no puede actuar de esa manera. El Estado tiene que ser garante de justicia, no de violencia. No de violencia. Entonces, y fíjate vos, había golpes de Estado y todo lo tomábamos natural. Ay, ¿cómo no la golpean? Esa que no sirve para nada. Felices que golpeaban. O sea, nos metieron en la cabeza, nos educaron de tal manera que hay una constitución que dice, tal gobierno no va más, llama elecciones adelantadas, que era lo que iba a hacer la Isabel. ¿No? No que las Fuerzas Armadas, educadas por los norteamericanos en Panamá, en la Escuela de las Américas, den el golpe de Estado cuando el gobierno que nosotros elegimos no hacía lo que ellos querían que hiciera. Así voltearon a Irigoyen, así voltearon a Frondizi, así voltearon a ¿cómo se llama? A Ilia, así voltearon a Perón, y después ahora están haciendo golpes económicos, porque no pueden hacer más golpes militares, porque fue tal la brutalidad que hicieron. Fue tal los delitos que cometieron, se desnudó tanto que no lo pueden hacer. Entonces ahora utilizan la prensa y los golpes económicos. Utilizan otros sistemas más sutiles, que también con el tiempo nos vamos a dar cuenta también. Entonces, ¿qué pasó? Alfonsín hizo eso. Después vinieron, viste, los cara pintada, que no querían ser juzgados. La cuestión es que se retrocede con Menem, el indulto, todo lo demás, pero viene después Kirchner, por eso los derechos humanos están con Kirchner, porque recuperó, o sea, se anularon las leyes de obediencia debida y punto final, no sé si ustedes las conocen. ¿Qué significa? Significa que los capos que dieron las órdenes están detenidos. Ahora, los otros que torturaban, que estaban conmigo, que me violaron, que me pegaron, que me golpearon, más, bueno, no cuento lo que le hicieron a los otros, porque fue mucho peor. No, eso cumplían órdenes, ¿no? Porque vos una orden aberrante, podés decir yo eso no lo hago porque la moral no me lo permite. Entonces, eso anuló y por eso es que los militares, los tenientes en ese momento que violaron, lo mataron a Carlos, de acuerdo a la Junta, al juicio a la Junta, lo llevaron a Guerrero. Guerrero, un campo de concentración, ahí en Jujuy. Lo despedazaron y lo tiraron a un lago que da a agua corriente a Jujuy. Bueno, todavía no se pudo llegar al juicio. ¿Por qué? Porque está implicado el dueño de la empresa, el Ledesma, que es Blaquier. Acá está Macri, está Blaquier, están todos vinculados con la dictadura. Por eso es muy difícil. Primero se hizo el juicio y primero se encaró a aquellos que directa, y no lo estoy diciendo por política, lo estoy diciendo porque es así. Perdónenme quien quiera votar a Macri, vote a Macri, pero es así. Acá hubo que se beneficiaron. ¿Qué pasó? Cuando se secuestró al abogado, a los sindicalistas y a un montón de activistas del ingenio Ledesma, ¿qué logró el señor Blaquier? Volver a explotarlo a los trabajadores. Y Blaquier puso los vehículos en un momento dado que se hizo un apagón en Ledesma, apagaron toda la ciudad, él puso los vehículos, vino la gendarmería, vino el ejército, se metió en las casas, secuestró 700 personas, de las cuales desaparecieron 30, 40. Entonces ahora lo quieren juzgar a Blaquier. ¿Quién lo toca a Blaquier?
Entonces, quieren juzgarle y está todo frenado, el juicio está frenado hace 4 años. Porque acá amerita Fortabat, la Fiat que puso los autos, o sea, hay un montón de cuerpos de delegados completos de fábricas que desaparecieron y los culpables son los empresarios que los apuntaron, ¿se entiende? Entonces, estamos en una primera etapa, todavía no se pudo vincular a, por ejemplo, a quienes se beneficiaron. Por ejemplo, Mazot, del diario La Nueva Provincia, tiene desaparecido 3 delegados de su diario. Hace, no sé, un año que le están haciendo juicio, los otros días desestimaron el juicio. O sea, hay todo un aparato que juega a favor de ellos. Muy difícil romper eso. Por eso dice, ay, ya pasó. No, no pasó. Siguen estando. Entonces es muy difícil esa lucha. Es muy, muy difícil. Yo nunca pude pertenecer a ningún grupo de derechos humanos. O sea, todos tenemos límites. Todo lo que puedo hacer es hablar. Yo hablo, por eso digo siempre que la vejez me agarre paralítica pero no muda, porque yo hablo. Todo lo que puedo contar lo digo. Lo que no me puedo vincular es con derechos humanos, me cuesta. Hay películas que no puedo ver, hay libros que no puedo leer, hay cosas que me afectan muchísimo. Pero trato de hacer en mi pueblo todo lo que mi límite me permite, que es hablar y contar lo que me pasó. Ahora, hay una ley internacional, que ustedes saben que hay leyes internacionales que el gobierno adhiere, ¿cierto? Está la ley de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Si el Estado viola la ley, tiene que indemnizar. En este caso, nosotros fuimos violados, porque se nos detuvo, hay gente que se les robó, yo no pude tener trabajo. Lo que no entiende la gente, la jubilación esa que se nos da, ¿por qué? Porque nosotros perdimos todo. Perdimos todo por un ideal. Entonces, yo estoy recibiendo una pensión que me dio Alfonsín mínima. Además, mi pensión de mi jubilación de ama de casa, porque perdí toda mi documentación. Entonces, el Estado, en lugar de juzgarlo a Carlos, ¿qué hizo? Lo mató. Entonces, el Estado tiene que pagar por esa vida. Entonces, después hicieron distintos trámites, y yo recibí la mitad, porque la otra mitad, al no tener hijos, va a la familia, aunque la familia nunca aceptó a Carlos, lo que va a seguir siendo un tipo que dio su vida por un ideal, y no para hacer fortuna propia. Pero la plata la recibieron, y yo destiné esa plata a todo lo que pude hacer, una pequeñita casita para que sirva para la comunidad de porteña, para reuniones, para lo que se pueda hacer, y tratar de hacer alguna actividad que tenga que ver con derechos humanos, que me cuesta muchísimo. Yo soy una persona que, si hay algo que tengo claro, es que las injusticias me ponen muy mal. Eso me llevó a militar. Hubo cosas que hicimos equivocadas, arriesgamos mucho, rifamos la vida, porque me acuerdo de una discusión con mi papá que me dijo, los van a matar. Y yo decía, le peleaba a mi papá, sí, valía la pena morir. Después cuando vos volvés y tenés 30 compañeros desaparecidos alrededor tuyo, inclusive tu compañero de toda la vida, vas a un lugar donde sos la última porquería, no solamente la última porquería, la primera asesina, la primera delincuente. Soy una persona muy tenaz, soy una persona que le gusta informarse y discutir con conocimiento. Leo mucho, me gusta discutir con conocimiento. No es que me guste ganar, pero no me gusta, hablando en criollo, hablar al pedo, porque me gusta saber. Y eso me llevó a cambiar de idea muchas cosas, que me di cuenta que estábamos equivocados. Primero, haber arriesgado la vida en la forma en que lo arriesgamos, no haber medido. Está bien, el ideal está bien, pero también cuidemos un poco la vida, que no la cuidamos.
en un momento dado yo tenía el riesgo de mi papá, me habían amenazado con mi papá, estando en la cárcel. Pero estás metida ahí y no te das cuenta, no te das cuenta, ¿viste? Militar, y después que pasa todo, entonces ahí es como que se te viene encima, ¿viste? Se te viene encima toda la tragedia, ¿no? Y bueno, y yo remonté sin querer, sin darme cuenta. Remonté todo lo que hoy día, bueno, la sociedad, la política, lo que pasa en América Latina, lo que pasa en el mundo, ha cambiado mucho, corremos un riesgo de retroceder porque la historia es esa, avance y retroceso, subidas y bajadas, es así. Pero yo, más que nada, lo que le quiero decir a todos es que es un poco mi mensaje de las charlas, es que conozcan sus derechos, que sepan que si entre todos hicimos una constitución es para que todos la cumplamos. Aquí no hay un grupito de elegidos, no se sabe por quién, porque guarda que todo lo que nos hicieron también lo hicieron por el nombre de Dios y del mundo occidental y cristiano, ¿no? Eso nos decía. Que nadie tiene derecho a venir a obligarte a vos a pensar, a hacer lo que vos estás haciendo, ¿sabes? O sea, el respeto por el otro. Yo creo que hemos avanzado en el respeto por el otro. Ha habido, todo este periodo hubo nuevas leyes que ayudaron al respeto al otro. Seguimos siendo una sociedad discriminadora, seguimos siendo una sociedad de clases, seguimos siendo una sociedad, ¿cómo decirte?, racista. Somos racistas. Nosotros acá lo vimos en Porteño hace poquito con el festejo del barrio Córdoba. Es increíble el racismo. Sigue existiendo el racismo. Yo creo que sobre eso tenemos que trabajar. Y sobre la conciencia de que nosotros somos una persona con derechos y nadie te lo tiene que venir. Y si a vos tu derecho te falta alguno, pelea para que los consigas.